Buenas tardes, hermanas en Jesucristo. Continuamos con nuestro estudio de las fiestas solemnes, porque ya lo hemos comentado, no podemos pasar a Apocalipsis sin saber las fiestas solemnes. Las fiestas solemnes es básicamente el plan de salvación que el Señor nos dejó, es como el instructivo que nos dejó y las indicaciones de celebrar las fiestas de Jehová para estar atentos para cuando vaya a ser nuestro tiempo, tanto de que si morimos antes de que venga nuestro Mesías por segunda ocasión, como si Él llega antes de que nosotros sea nuestra muerte. Nadie sabemos cuál es el tiempo que tenemos. Y lo único que sabemos es lo que nos dice el Señor, que si hoy escuchas su voz, hoy estés atento a su palabra. Y entonces vamos a ver la fiesta de las semanas o Pentecostés, que en hebreo es Shavuot. Levíticos 23, 15, 22. Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el manojo de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis grano nuevo a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura por primicias a Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, y un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de paz, y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa santa de Jehová para el sacerdote. Y proclamaréis en este mismo día que será santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, os será estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Y cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de tu campo, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero, la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Aquí se puede ver así como que un poquito enredadito, pero ahorita vamos a explicar cómo es que se cuenta las 7 semanas desde el último día de que meciste la ofrenda mecida, que es Bikurim, o la de los primicias o primeros frutos, ¿sí? Y ahorita lo vamos a explicar. Ahora, todo esto ya sabemos que no lo vamos a hacer, porque esto lo hacemos espiritualmente con alabanza, con oración, porque nuestro Cordero ya pagó y ya se quitó todo, el templo ya no existe, el templo está en nosotros y básicamente es de nosotros mismos donde tenemos que hacerlo. Y esto precisamente, el proclamar semanas es una santa convocación sino obra de siervo, es de que vamos a descansarlo como Shabbat solemne, o sea, como el mismo Shabbat, se descansa. Es domingo generalmente, o sea, siempre va a ser el domingo. Después del Shabbat viene cuando toca Shavuot. Shavuot siempre se va a festejar el domingo o el primer día de la semana. Y esto básicamente, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de tu campo, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Esto de dejar las esquinas básicamente es el diezmo. Y como ustedes ven, se dejaba para el pobre y para el extranjero. Esto nos está diciendo que de lo que nosotros percibimos, pues dejar una parte para poder dar a la persona necesitada, ¿sí? Básicamente es lo que estaríamos observando de esta fiesta de las semanas o Pentecostés. Shavuot significa semanas.
Shabbat es sábado, es el día de reposo. Shabbat Shalom es reposo, gozo, paz. Y Shavuot significa semanas, es el plural. Entonces son 7 semanas iniciando el conteo después de Bikurim, de los primeros frutos, ¿sí? En este año 2021, como la Pascua cae el 27 de marzo y del 27 al 28 cae Pesaj, o sea, Pascua. Luego del 28 al 29 de marzo, que es de domingo a lunes, cae Panes sin levadura, que el día martes 30, pero a las 6 de la tarde, para el miércoles 31 a las 6, es Yom Bikurim o el día de primeros frutos. El sábado de esa semana es hasta el 3 de abril, que ese es el primer sábado. Y de ahí vamos a contar 7 sábados, 7 semanas, con lo que cae el sábado 15 de mayo del 2021 a las 6 de la tarde, inicia Shavuot, ¿sí? Sábado 15 de mayo a las 6 de la tarde para terminar el domingo 16 de mayo a las 6 de la tarde. Ese es el día de Shavuot en este año 2021, ¿sí? Ahora, ¿qué conmemora Shavuot? Shavuot conmemora el evento más importante en la historia hebrea y en la historia de las personas que creemos en Jesucristo como el Mesías y como el Salvador, porque fue la entrega de la Torá en el monte Sinaí, el casamiento de Jehová con su pueblo. Aquí fue donde les entregó los 10 mandamientos. Y eso es lo más importante en nuestra historia, porque es cuando el Señor hizo el pacto con el pueblo de Israel, ¿sí? Y ese pacto fue el que vino a renovar nuestro Señor Jesucristo. Este pacto precisamente, esta unión de el Padre Eterno con el pueblo de Israel, y que el Señor Jesucristo vino a abrir ese pueblo para que todo aquel que quiera pertenecer al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, lo pueda hacer a través de él y pueda tener esa comunión con el Padre Eterno a través de nuestro Jesucristo. Leemos todo el capítulo 19 de Éxodo. Éxodo 19, pueden ustedes también leerlo en sus Biblias, y es: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Ahora pues, si obedecen mi voz y guardan mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me serán un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y lave sus vestiduras, y estén apercibidos para el día tercero,
porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis a su término. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Ni le tocará mano, mas será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la trompeta, ellos subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestiduras. Y dijo al pueblo: estad apercibidos para el tercer día, no entréis a vuestras esposas. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para ir a encontrarse con Dios. Y se pusieron al pie del monte, y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno. Todo el monte se estremeció en gran manera, y el sonido de la trompeta iba aumentándose en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía en voz. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspasen el término para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también los sacerdotes que se acercan a Jehová se santifiquen, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala términos al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término para subir a Jehová, para que no hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió al pueblo y habló con ellos. Aquí inicia Éxodo 20, que ya hemos visto todo Éxodo 20 porque son los 10 mandamientos. Es cuando el Señor les dice de viva voz los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Posterior a que él se los dijo y que el pueblo temblaba de miedo y que le dijo a Moisés: por favor, que ya no hable él, que te diga a ti, tú nos dices a nosotros, fue que Moisés subió a la cumbre del monte para que Jehová le diera los 10 mandamientos escritos en piedra. Pero el Padre Eterno, Jehová, habló con el pueblo de Israel, les dijo de viva voz los mandamientos. ¿Qué significa esto? O sea, se estaba casando con ellos, estaba teniendo un pacto con ellos, pero dicen: estas son las cláusulas. Tú quieres estar conmigo, tú tienes también que cumplir esto. Y yo te voy a bendecir y te voy a dar todo y vas a estar bien. Pero si tú no cumples con las cláusulas que yo te estoy dando, entonces no vas a poder tener toda la bendición que yo te quiero dar. Así es que si quieren recordar Éxodo 20 y leerlo directamente de su Biblia, o bien también tenemos el estudio de los 10 mandamientos en las grabaciones en este canal. Ahora, Moisés siempre estuvo con el pueblo y, como dice la palabra, él sacó al pueblo del campamento. Es como el padre que lleva a la novia del brazo para ir al encuentro con el novio. Esa fue lo que hizo Moisés, sacar a la novia del campamento para llevarla hacia su marido, hacia el que iba a ser su esposo.
Continuamos con